pues es un privilegio volver a estar con vosotros llevando la palabra del Señor. Bueno, como hemos dicho, vamos a tener una predicación en Marcos capítulo 1, y esta mañana vamos a volver a retomar la serie de predicaciones consecutivas que hace un tiempo, creo que este evangelio me va a costar mucho terminarlo, hace un tiempo comencé. Los que estuvieron anteriormente presentes recordarán que estuvimos hablando del registro que Marcos hace del ministerio de Juan el Bautista, dando testimonio de la importancia de la venida del Señor Jesucristo. El texto anterior, simplemente el texto anterior. ¿Vale? Esta mañana nos vamos a dirigir a otra parte del comienzo del Evangelio. Pondremos nuestra atención en los versos del 9 al 13. ¿Vale? Marcos prepara el escenario para la obra que va a realizar el Señor Jesucristo. Estaremos meditando en el bautismo y la tentación del Señor Jesucristo en estos versículos. Antes, pues vamos a ponernos en oración antes de leer el texto. Inclinemos todos la cabeza y pidámosle al Señor que nos presente realmente la importancia del Evangelio. A veces pensamos en el Evangelio y lo tenemos como algo normal, algo conocido, algo que nos ha afectado, pero creo que el Evangelio es algo más, es mucho más. El Evangelio es realmente el poder de Dios que mueve nuestra vida cristiana desde un principio y la sigue moviendo a través de nuestra vida. Entonces, hermanos, oremos juntos. Oh Señor, oh Padre, esta mañana este pecador te pide que derrames sobre nosotros el mismo Espíritu que descendió de los cielos y cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpla la promesa, Señor, de que Jesús es el Rey de la Iglesia, Señor. Para que tome nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestra vida, y realmente podamos conocer el significado de tener a Cristo en nuestros corazones. Señor, te pedimos que en esta porción de la palabra nos confrontes, nos humilles, nos muestres tu grandeza y tu gloria a pecadores tan viles como yo, Señor, como este pecador que está predicando tu palabra. Señor, que tu Espíritu nos acompañe en todo momento. Lo necesitamos día a día, en cada minuto, Señor. Necesitamos depender de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer la lectura de este texto. Bueno, Marcos capítulo 1, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. El Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Nos encontramos ante 5 versículos muy característicos de la forma de explicar, de la forma de escribir que tiene Marcos. Explica un relato realmente muy importante, pero muy conciso y muy directo. Realmente Marcos no pone muchos detalles, como por ejemplo si vamos al Evangelio de Mateo o al Evangelio de Lucas, que
tenemos innumerables detalles, pero no tenemos que subestimar en ningún momento el Evangelio de Marcos y pensar que por no ponernos detalles, lo que nos está diciendo, lo que nos está contando, no tiene realmente importancia para nosotros. Porque el relato de Marcos, pues bueno, es un relato breve, directo, que va al grano. Va directamente al grano. Marcos no se anda con rodeos. He aquí una brevedad admirable. Realmente es un hombre muy inteligente porque con pocas palabras dice muchas cosas. Con pocas palabras tiene mucho que enseñarnos. Mucho que enseñarnos. De hecho, hay tantas capas y capas de simbolismo en estas palabras que podríamos pasarnos semanas meditando en estos versículos. Imaginemos una excavación arqueológica. A medida que el equipo arqueológico va excavando en 4 metros de terreno, va encontrando capas y capas y capas y va viendo evidencias de lo que había pasado en este lugar. Pues de la misma manera esto está haciendo Marcos. Marcos nos pone 5 versículos que realmente tenemos que saber bien qué es lo que nos está diciendo, excavar en ellos y ver realmente cuál es el significado que tiene Marcos para nosotros. Bueno, así que para intentar estructurar nuestra reflexión, veremos 4 tipos, 4 maneras de pensar en la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. En primer lugar, está el tema de la identificación. Es decir, Jesús, en su bautismo por Juan en el río Jordán, se identifica con los pecadores, como yo y como tú. Jesús en este bautismo está identificándose con nosotros. Y en segundo lugar está el tema de la consagración. Al salir del agua, el Espíritu desciende sobre él y en forma de paloma y es apartado y capacitado para la obra que va a comenzar, para la obra del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Identificación y consagración. Y en tercer lugar, hay una palabra de afirmación. Oye una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre afirma a su Hijo que mientras avanza en obediencia a su voluntad, su sacrificio de caracterizarle en la tierra, el Padre le afirma, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y finalmente hay una palabra de prueba. Así que nos dice que el Señor Jesús es conducido por el Espíritu al desierto, donde es tentado, se somete a una prueba realmente una prueba de fuego. Se somete a una prueba que en realidad es el comienzo de la prueba. Es una prueba que le va a durar todos los días en su ministerio. Pero es el comienzo de la prueba. Ese es el comienzo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y en eso refleja y hace eco de la prueba de nuestro primer padre Adán. Esto lo veremos un poco más tarde, un poco más profundamente. Pero muestra la primera prueba de nuestro padre Adán. Mientras nuestro padre Adán fracasó, el segundo y mejor Adán obedeció y venció esta prueba. Bien, estamos considerando la enseñanza de Marcos en la identificación, versículo 9, la consagración, versículo 10, la afirmación, versículo 11, y luego la prueba, versículos 12. El bautismo de Jesús por Juan aquí en el río Jordán es el momento en el que Jesús da un paso al frente y comienza su ministerio. Es el momento en que Jesús dice: voy a comenzar el ministerio. Mientras se lanza a esta obra, será encomendado por Dios el Padre
Hay una serie de símbolos realmente en este texto. Hay mucha simbología en este texto. Podríamos decir que son insignias o emblemas que llevan quién es, qué va a hacer y cuál va a ser su misión. Por ejemplo, son insignias que podemos ver en cualquier persona que se dedica a trabajar en una institución gubernamental. Por ejemplo, el ejército. Cuando vemos cualquier soldado, vemos sus insignias, vemos sus emblemas y sabemos dónde pertenece. Sabemos qué cargo tiene. Sabemos dónde trabaja y además, si sabemos un poco más de esto, sabemos qué es lo que va a realizar. Pues lo mismo está pasando con la persona del Señor Jesucristo. Recuerda cuál es su identidad, cuál es su ministerio público. Y en el bautismo del Señor Jesucristo se cumplen 4 símbolos perfectos. Son insignias de cargo. Insignias de cargo que el Señor le infunde al Señor Jesucristo para comenzar su ministerio. Son señales de su papel en la tierra. Y son recordatorios de su misión, de la misión del Señor Jesús. Y el primero de ellos lo verás si miras conmigo el versículo 9. Miremos el versículo 9, por favor. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bautismo, ¿por qué? Bautismo por identificación. Juan en el Jordán es el primero de esos símbolos, de esas insignias de oficio que marcan el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y está aquí para enseñarnos la identificación. Esto lo habréis visto en la escuela bíblica, de mano del hermano Jordi. El Señor Jesucristo se bautiza en el río Jordán, identificándose con pecadores como tú y como yo. Él se identifica con nosotros. Y esto debería plantearnos inmediatamente la pregunta: después de todo, Jesús es santo, inofensivo, sin mancha y está separado de los pecadores. Jesús no tenía pecado, no conocía el pecado. Entonces, ¿por qué se somete al bautismo? ¿Por qué se somete a un bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados, cuando no tiene pecado propio? ¿Por qué? La respuesta es que para dar un paso adelante al comienzo de su ministerio público, está anunciando su completa identificación con los pecadores, como tú y como yo. Ha venido a estar donde tiene que estar el culpable. Ha venido a estar donde tiene que estar el impuro. Ha venido a estar donde tenemos que estar nosotros, para recibir, para soportar todo lo que merecen los pecadores. Está identificando con nosotros. Está diciendo: yo soy como ellos. Yo voy a soportar su pecado. Se está identificando con cada uno de los pecadores. Es ese, en una forma representativa, lo mismo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vino a identificarse con los pecadores. Vino a identificarse con los rebeldes, con los que no buscaban la voluntad de Dios. Vino a identificarse con ellos. John Piper dice en este texto de Juan el Bautista: cuando Jesús fue bautizado, junto con las personas arrepentidas que querían estar al lado de Dios, fue como si el comandante en jefe hubiera llegado al frente de batalla, se hubiera cargado la bayoneta, se hubiera puesto el casco y hubiera saltado a la trinchera junto con el resto de nosotros. Y cuando lo hizo, su Padre en el cielo, que lo había enviado para este mismo combate, le dio a entender
con la aprobación de una paloma, que el Espíritu Santo estaría con él en las batallas venideras. El Señor sea su gloria. Dijimos que Jesús era santo, inofensivo y sin mancha. Y eso hace que nos preguntemos, ¿por qué se bautiza? Sí, para identificarse. ¿Qué significa realmente esto? ¿Por qué se está bautizando el Señor Jesús? Después de todo, si los culpables, los viles, somos nosotros, no es Él. ¿Qué significa? Está asumiendo realmente culpa. Está asumiendo la culpa que me pertenece a mí. Está asumiendo la condena de nuestro pecado al bautizarse en el río Jordán. Es el comienzo de su ministerio. Él ya está asumiendo qué es lo que va a hacer en su ministerio. Jesús, sometiéndose al bautismo, que nos está enseñando que estuvo dispuesto a soportar todo lo que cada uno de nosotros merecemos, para que podamos ser limpios, para que podamos ser renovados, para que podamos ser regenerados, para que realmente su promesa se cumpla en cada uno de nosotros. El bautismo que necesitamos, Él lo recibió, porque la maldición que merecemos, Él la soportó. En Él seremos limpios, en Él seremos renovados, en Él seremos renacidos en Jesús. Por Él tú puedes ser limpiado. Por Él tú puedes ser limpio de la situación en la que te encuentras en este momento. Solamente por Él, solamente por Jesús. Recuerdo el himno que cantamos muchas veces, el himno que dice así: he aquí el Cordero que sobrellevó tu maldad. Ven y recuerda que su promesa la cumplió por fe en esa cruz. Te perdonó. En esa cruz te perdonó, hermano y hermana. Jesús sale a declarar públicamente su compromiso de asegurar nuestra limpieza en el río Jordán. Ahí comienza su ministerio. Se identifica con los pecadores. Hay identificación en el río Jordán. Hay identificación. Está diciendo: yo soy como vosotros. Yo voy a pagar lo que a vosotros os merecéis. Yo voy a pagar por vuestros pecados. Luego, en segundo lugar, miremos el versículo 10. Y dice así: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y aquí está el segundo símbolo, la segunda insignia del oficio del Señor Jesucristo. Aquí está el segundo símbolo. Si el bautismo en sí tiene que ver con la identificación, el descenso del Espíritu Santo tiene que ver con la consagración. Se está consagrando el Señor Jesucristo para su ministerio terrenal. Está siendo apartado, ungido para el oficio que va a comenzar. Tal vez sepas que en las Escrituras del Antiguo Testamento, por lo general, solamente se ungía a profetas, sacerdotes y reyes. Pero aquí está nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey, ungido, dotado por el Espíritu Santo de santidad, dotado para cumplir la tarea que Dios mismo le encargó. Aquí está el Señor, aquí está el Señor Jesucristo. Y hay dos rasgos importantes en este relato, en particular, que nos ayudan a entender un poco más de la obra del Espíritu Santo aquí. La primera es la forma en que se dice que desciende el Espíritu. La forma en que Marcos escribe, es inteligente Marcos, la forma en que Marcos está describiendo el descenso del Espíritu Santo. ¿Veis eso en el texto? Dice así: el Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y los comentaristas sugieren una serie de razones para este símbolo, ¿no? He mirado varios comentarios y ninguno, hay varias opiniones,
no hay un acuerdo mutuo. Unos dicen que la paloma era la única ave permitida para ser utilizada por los sacerdotes en el sacrificio del templo. Por eso se aparece el espíritu como paloma, para testificar y significar el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Bueno, pero otros acuden al capítulo 1 de Génesis, al versículo 2, donde recuerdan que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, preparando el comienzo de una nueva creación. Preparando el comienzo de algo que va a ser totalmente nuevo, algo que no existía, algo que estaba destruido, algo que estaba infectado por el pecado, algo nuevo y reluciente. Pero, hermanos, ¿para qué ha venido el Señor Jesucristo? ¿Para qué ha venido a la tierra? Está preparando un nuevo camino, una nueva creación. Por medio del Señor Jesucristo está preparando un nuevo Génesis, una nueva creación terrenal, para deshacer la maldición que antes había en la tierra, para comenzar una nueva creación que solo los hijos de Dios pueden ver y sentir. Aquí, hermanos, hay identificación y después hay consagración en este texto. Y pongamos atención en el segundo aspecto de la consagración. Y Marcos destaca lo siguiente: el Espíritu en forma de paloma, dice Marcos. Jesús vio cómo se abrían los cielos. Miremos el texto. Jesús vio cómo se abrían los cielos. Y realmente Marcos utiliza aquí un verbo inusual. Un verbo que solamente utiliza al principio del Evangelio y casi al final del Evangelio, del capítulo 15. Mateo y Lucas no utilizan este lenguaje. Mateo y Lucas utilizan muchos detalles para decirnos el significado. De hecho, el propio Marcos no vuelve a utilizar este mensaje hasta el final del Evangelio. Marcos utiliza esta palabra, abrirse, con el verbo esquizo. El verbo esquizo, que significa desgarrar o romper. Importante verbo. Utiliza un verbo para decir que el Espíritu de Dios descendía. Con el verbo esquizo, desgarrar o romper. Es el mismo verbo que utiliza al describir la rotura del velo del templo cuando expira Jesús en su muerte, en el capítulo 15, versículo 38. Es como si aquí utilizara, y fuera torpe para decir que el Espíritu de Dios se abría de par en par y descendía el Espíritu Santo. Pero no es así. ¿Por qué utiliza esta palabra? ¿Por qué utiliza este verbo puntual Marcos en su Evangelio? Cuando Marcos dice en el versículo 15, exhalaba su último aliento, y la cortina del velo, esa cortina pesada, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se partió, se desgarró, se rompió. Era un símbolo de exclusión con la comunión de Dios. En el templo había un símbolo que te impedía tener la comunión con Dios. Esa cortina se rasgó, se rompió, se quebró. ¿Ves el mensaje de esto? ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? El mismo mensaje del principio del Evangelio de Marcos nos lo está mostrando también al final. Ha venido a rascar los cielos. El Señor Jesucristo ha llegado a la tierra, se ha bautizado y ha venido a rasgar el cielo. Ha venido a mostrar un camino directo al Padre en los cielos. Él ha rascado los cielos. ¿Qué ha venido a rascar el cielo? A abrir el camino de acceso a la voluntad de Dios por medio del Señor Jesucristo. Para pecadores como tú y como yo, para personas que no tienen esperanza, para personas que no
que no tienen la voluntad de poder caminar por sí mismos para encontrar a Dios. El Señor Jesucristo ha abierto el camino en los cielos para que puedas ir a tener comunión con Dios. El camino está abierto y puedes entrar a través del Señor Jesucristo, solamente por Él. Solamente puedes entrar y tener acceso al Padre por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz. Hermanos, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Tenemos que valorar qué es realmente el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio te cambia. El Evangelio te lleva a la comunión con Dios. Hay un camino abierto, hermanos. Un camino abierto a la voluntad del Padre por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Hay identificación y hay consagración. Fue apartado como un cordero, apartado por los sacerdotes en el altar, el Señor Jesucristo. Fue apartado como ese cordero en el altar para ser sacrificado. Fue apartado el cordero de Dios para la cruz. Y fue excluido de la comunión con Dios, hermanos. El Señor Jesucristo fue excluido de la comunión con Dios para partir ese velo, para tener ese acceso al Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la exclusión que hizo el Padre con el Señor Jesucristo, al que nosotros podemos también clamar con angustia: Dios mío, ¿por qué me has aceptado? De la misma manera, sentir la voluntad de Dios y maravillarte y decir: ¿por qué, Señor, me has aceptado? ¿Por qué? ¿Por qué me has aceptado? ¿Me has hecho afecto al Padre? ¿Por qué? Porque a Él lo juzgaste. Porque el Señor ha sido juzgado por mí. Por eso te ha aceptado, Señor Jesús. ¿Por qué me has aceptado? Porque condenaste al Señor Jesucristo. Por eso hemos sido aceptados por Dios. Porque la condenación fue para Él y no para ti. Y en tercer lugar, fíjate, hay un camino, hay una afirmación. Junto con la señal visible hay una palabra audible que se habla. Verso 11. Mira el verso 11 y dice: vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso probablemente refleje varios textos del Antiguo Testamento. Hay varios textos. Habían varios, he tenido que elegir algunos. Por ejemplo, se oye el cumplimiento del texto que hemos leído, Isaías 42, capítulo 1, que habla del siervo sufriente de Dios que vendrá y que será capacitado por el Espíritu Santo para abrir los ojos a los ciegos, para salvar a pecadores. Aquí está el cumplimiento de Isaías 42, capítulo 1. Jesús es el siervo sufriente, despreciado, rechazado por los hombres. Jesús es el Señor que pondrá solución a todo el pecado de la humanidad. A todo. Cuando llegue a los cielos nuevos y tierra nueva, a todo. También hay un eco con Abraham. ¿Recordáis a Abraham? Hemos tenido una serie de Génesis, hemos dado creo que ese capítulo. Génesis 22. ¿Recuerdas la historia de Abraham? La historia de Abraham y Isaac en el monte Moriah. ¿Recordáis? Abraham le dijo en Génesis 22, capítulo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y mientras van por el camino, Isaac ve la peña, ve el fuego y el cuchillo, y pregunta: pero el cordero del holocausto, ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero del holocausto? Y Abraham dice: Dios se proveerá de cordero.
Y ese momento extraordinario llega cuando el cuchillo se levanta y listo para clavarse en el pecho de Isaac, el Señor detiene su mano y en el último momento él se vuelve y ve allí no un cordero, sino un carnero, una cabra atrapada con sus cuernos en el zarzal. Y aquí está por fin el cordero. Aquí en Marcos capítulo 1, versículo 11, está el cordero del sacrificio. Aquí está el cordero que iba a proveer Dios en este sacrificio. Aquí está, en nuestro lugar, en el lugar de los condenados, en el lugar de ti y de mí, se puso de pie para dar un paso adelante en su ministerio y perdonarnos a cada uno de nosotros. Y aquí está el deleite del Padre, en esta situación. El Padre se deleita porque está haciendo su voluntad. Aquí está deleitándose, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Está señalando el deleite con Cristo. Está deleitándose con Cristo. Está diciendo: muy bien, hijo mío, así es como yo te he dicho. Así, cuando des un paso adelante con la determinación de cumplir mi perfecta voluntad, el Padre dirá: así se va a cumplir mi misión. De esta manera se va a cumplir. El costo de la misma, el sacrificio de la misma y el sufrimiento de la misma está a cargo del Señor Jesucristo. Todo el costo de esa misión, toda la ha cumplido Él. Sin ninguna duda, toda y cada una de sus partes. El Padre se deleita con Él y declara su aprobación de amor. Esto es una aprobación de amor, hermanos. Cuando el Padre que se hincha de orgullo con su hijo, como cuando tienes un hijo y te hinchas de orgullo y dices: hijo mío, muy bien, estoy contento, muy bien, estás haciendo lo que yo te he dicho, muy bien. Pues esta afirmación está señalando la cruz del Calvario, hermanos. Está señalando esa cruz del sacrificio eterno por nuestros pecados. Así que el Padre en la cruz está derramando su ira. Está derramando toda su ira, toda su furia, todo su juicio divino, debido al pecado que se derrama en su Hijo. A un Hijo que no tuvo nunca pecado. Debido a ese pecado que mora en cada uno de nosotros, está derramando su juicio y su ira en la cruz del Calvario. Las tinieblas de la ira de Dios lo envuelven las tinieblas de la ira. Y sin embargo, allí nunca más el Padre pudo decir lo mismo que hizo al comienzo del ministerio: en ti tengo complacencia. Igualmente, en la cruz del Calvario, en ti tengo complacencia, hijo mío, en ti me identifico. Tú tienes mi misión, la estás cumpliendo. Mientras Jesús lo ha dado todo, el Padre se siente honrado. ¿Te has sentido honrado por tu hijo? Muy honrado por tu hijo. ¿Sabes el gozo que da eso? Mientras Jesús lo da todo, el Padre está siendo honrado. No nos perdamos el hermoso acuerdo que hay entre las tres personas de la Trinidad en este texto, porque es maravilloso. No nos perdamos que la obra de Cristo, Hijo, se adelanta para lograr el sacrificio perfecto y la identificación con los pecadores. Pero luego vemos que el testimonio del Espíritu Santo que desciende sobre él como paloma para equiparlo y santificarlo para la obra del ministerio. Y luego está el testimonio del Padre que predica: este es mi Hijo y estoy muy complacido con él. La Trinidad, la voluntad trinitaria del Padre, todo lo que Dios es en la plenitud de la comunión de las tres personas de la Trinidad, está buscando la liberación de los pecadores, como tú y como yo. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas para la liberación de los pecadores, hermanos. Dios no ha tardado en amarte, ¿verdad? Dios no ha tardado en amarte.
Dios te ha traído a la iglesia. Dios te ha renovado, te ha dado un nuevo corazón. Te ha amado desde la eternidad. O sea, no sabes cuándo. De repente lo conociste, viniste aquí desde la eternidad. Tenías un plan en su voluntad. Ha enviado a su Hijo para redimirte, para cumplir esta misión. Ha llamado a su Hijo para llevar la plena realización del amor y la comunión contigo y contigo. Nos cuesta creer esto, hermanos. Nos cuesta mucho creer esto. Yo creo que muchas veces nos miramos al espejo y decimos algo muy distinto de nosotros. Cada mañana cuando vamos al baño nos miramos al espejo. Yo creo que decimos algo muy distinto de nosotros. Nos cuesta creer que Dios piense realmente esto de nosotros. Esto cuesta creerlo, pero es verdad. Es verdad. Lo dice la Escritura. Es verdad. Pero esta es la verdad del Evangelio. Si confías en Jesús, este es el Evangelio, que va a cambiar tu vida, tu corazón, tus circunstancias, tus situaciones, tu familia, tus problemas. Este es el Evangelio. Eso es lo que Dios piensa de ti. Eres mi Hijo amado y estoy muy contento contigo. Estoy tan complacido contigo porque confías en mi Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Valoras el Evangelio? ¿Sabes lo que es el Evangelio? ¿Puedes hablarlo? ¿Puedes predicarlo? ¿Puedes enseñarlo? ¿Puedes mostrarlo? ¿Puedes vivirlo? Esto es el Evangelio. El Evangelio de Dios. El poder de Dios. Identificación, consagración y afirmación. Y luego miren rápidamente conmigo los versículos 12 y 13. Que es la palabra de prueba. La palabra de prueba. Dice Marcos: el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás con los animales salvajes y los ángeles le servían. Este es de nuevo un lenguaje muy interesante de Marcos. El Espíritu no le guió, simplemente lo condujo al desierto. Allí hay una imposición, una necesidad, hay una urgencia en este texto. Al haber sido dotado por el Espíritu Santo, el Espíritu lo ordena y le dirige. ¿Verdad? Qué maravilloso. Se realiza la obra para asegurar la redención bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que el Espíritu Santo indica que haga en el desierto. ¿Qué es lo que indica el Señor que el Espíritu Santo haga en el desierto? ¿Por qué está allí? ¿Por qué realmente está allí? Pues está allí para hacer lo que Adán no hizo. Para hacer lo que nuestro primer padre no hizo en el jardín del Edén. En el desierto es una creación caída, realmente. Y el segundo Adán ha venido a realizar lo que el primer Adán no pudo hacer, en la belleza inmaculada del jardín del Edén. Allí está para obedecer. Allí está para pasar la prueba. Allí está en el desierto, junto a los animales, junto a Satanás, enfrentando la tentación. Allí está. Satanás lo intentará como lo ha intentado con cada uno de nosotros. De la misma manera, con la misma fuerza, con el mismo ímpetu. Y sin embargo, Él será sin pecado. Él triunfará donde nuestro primer Adán fracasó. Él fue empoderado por Dios. Dios le indujo el poder. Él tiene insignias de cargo, tiene insignias de poder en su ministerio. Es Dios que le dio todo esto. Dios le dio todo el poder.
para cumplir la misión. ¿Para qué? ¿Para qué fue esto? Pues para sobreescribir la historia del fracaso de Adán. Para sobreescribir la historia del pecado. Para hacer una historia perfecta de obediencia y de justicia que solamente Cristo puede hacer. Solamente Él puede hacer. Y Marcos da un par de pequeñas pistas que solo Él nos cuenta como Jesús es tentado. Se nos dice que estaba con los animales salvajes y que los ángeles le servían. Pongamos atención a esto. Marcos nos dice que estaba junto a los animales salvajes y los ángeles le servían. Recordemos que antes de que Adán cayera, en los primeros capítulos del libro de Génesis se nos dio una visión perfecta de armonía del jardín del Edén, ¿verdad? Es así. Y en él encontraba criaturas vivientes donde Jesús les ponía, donde Adán les ponía nombre. Pero desde entonces, en este desierto se muestran bestias salvajes que suena, que esto suena como un lugar peligroso, un lugar en peligro, ¿no? Parece Jesús en el desierto con Satanás, con bestias salvajes, suena un lugar peligroso. Pero aquí tenemos una visión del Edén restaurado. Es una visión del Edén restaurado, porque realmente los animales salvajes les servían y los ángeles también. Es una visión del Edén restaurado, de la maldición deshecha una vez por todas. Lo mismo puede decirse de los ángeles que le sirven. ¿Recuerdas cuando Adán cayó y Dios excluyó a nuestros primeros padres fuera del jardín del Edén? Fueron excluidos por el pecado y Dios puso ángeles, querubines, que guardaran el camino de regreso, ¿verdad? Para que no pudieran regresar. Pero aquí Jesús, el segundo Adán, los ángeles no le son hostiles a él. No le impiden caminar hacia la voluntad de Dios, hacia el nuevo jardín del Edén. No le impiden caminar, sino le sirven y le ministran. En el Edén restaurado es el camino final y abierto. El jardín del Edén ya está presentándose aquí en el Evangelio de Marcos. El jardín restaurado y oficiado como algo real en el mundo que va a llegar por medio del Señor Jesucristo. Y aquí no van a fluir los pecados y las penas en este nuevo jardín de Edén. No van a ser infectado la tierra por espinas y cardos. No va a ser así. Viene a hacer fluir sus bendiciones. Él viene a romper la maldición del pecado. Él viene a hacer las cosas nuevas una vez más. Viene a restaurarlo todo. Viene a deshacer el mundo de la maldición de Adán, de la maldición del primer Adán. El segundo Adán, que obedeció en todo al Padre, viene a deshacer la maldición del primer Adán, que dio la espalda a Dios. De modo que por causa de Jesús, por su obediencia, por su sangre, amanecerá un día donde todo será renovado, donde habrá cielos nuevos y tierras nuevas, donde no habrá dolor, donde no habrá ingratitud, donde no habrá pena, donde no habrá desesperación, donde no habrá nada de eso. Todo será nuevo, todo será renacido, será un jardín renovado de la comunión con Dios, con compañerismo, con amor, con confianza. Allí estaremos, los creyentes, allí estaremos. Él enjuagará nuestras lágrimas. Él nos consolará de todo aquello que hemos pasado en esta tierra. Él, el Señor Jesucristo en persona. Él vino a identificarse con nosotros por nuestro pecado. El Señor Jesucristo viene a identificarse con los pecadores para cambiar nuestra naturaleza en una naturaleza
con liberación, con una verdadera liberación, para ser verdaderamente libre. Él vino y fue consagrado como un cordero para el altar. Él fue consagrado para desgarrar los cielos. Él fue consagrado para que te reconcilies con Dios. Él fue consagrado porque hay un camino abierto de reconciliación con Dios. Y vino para ser afirmado por el Padre. Para ser afirmado por Dios. Con las palabras: mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vino a enfrentar la prueba a lo largo del curso de su vida. Ahí donde Adán falló, y tú fallas, y yo fallo, allí donde fallamos todo el mundo, allí donde no hay salida, ahí donde está la tribulación, la angustia, la desesperación, Cristo triunfó. Allí, en la agonía, allí, en la cruz del Calvario, allí triunfó Cristo por ti. Allí se cumple el Evangelio de Dios. En la cruz. Por su obediencia somos redimidos, hermanos. Por su obediencia somos rescatados. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Rey de Reyes. Alabado sea el Salvador. Alabado sea. Hermano y hermana, visitantes que estáis aquí en la iglesia esta mañana, ¿confías en Él? ¿Confías en Jesús? ¿Confías en el Evangelio? ¿O solamente confías en Él aquí, en la iglesia, ahora? ¿Caminas con Él? Por medio del Evangelio, la restauración de tu vida va a crecer en santificación, conforme a la voluntad de Dios. ¿Confías en Jesús? Hermano, Jesús te ha limpiado. Ha renovado tu corazón. Tienes un corazón nuevo. Tienes nuevos sentimientos, nuevas adoraciones al Señor, una relación con Él. Lees su palabra, le conoces, hablas con Él, oras con Él, tienes intimidad con Dios. Él ha abierto un camino para pasar a la comunión directa con Dios. Yo te digo, si estás con Él, bendito sea tu nombre. Pero si no estás con Él, yo te digo esta mañana, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿Conoces el Evangelio? ¿Conoces lo que ha hecho el Señor Jesucristo por los pecadores? ¿Qué haces? ¿Vas a dar hoy un paso al frente? Y no te digo que vengas aquí, te digo en tu corazón de cara al Señor. ¿Vas a caminar hacia Él? ¿Vas a confesar tus pecados? El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que cada día podamos crecer en su voluntad, alabándole, glorificándole. Y que no nos olvidemos nunca que el Evangelio que recibimos es el Evangelio que permanece cada día en nuestra vida cristiana en nosotros. Hagámoslo saber. Hagámoslo conocer. Ese es el tesoro más grande del mundo, hermanos. Oremos, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu obra perfecta en la cruz del Calvario, Señor. Señor, esta mañana venimos a ti como congregación, arrepintiéndonos de nuestros pecados, por las veces en las que no hemos considerado tu Evangelio, por las veces que no hemos considerado tu obra de salvación, tan valiosa como es. Señor, te pedimos que obres en cada una de nuestras vidas y que el Evangelio del Señor Jesucristo resplandezca en cada uno de nosotros.
porque no sabemos el privilegio tan grande que tenemos. Haznoslo saber, muéstranoslo, ponnos a prueba, Señor. Queremos caminar en tu palabra, ser testigos de ella y resplandecer la persona de Jesucristo en nuestra vida. Santifícanos, Señor. Haznos crecer en su voluntad. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.